Hola amigos de Coisland.com, nos encontramos aquí atendiendo una situación rutinaria, lo que pasa normalmente en un estanque que no tiene corrientes que lleven toda esta sedimentación hacia un filtro adecuado, que tenga luz ultravioleta y que maneje todo el tema de bacterias, ¿cierto? Entonces tenemos aquí un estanque de forma irregular, tiene alrededor de unos 7000 litros de agua, es una profundidad en su parte inferior de 60 centímetros y aquí en la parte inicial tiene una profundidad de unos 30 centímetros más o menos. Ahorita está bajita de agua. ¿Qué pasa? Hay una población de unos 20 cois, peces koi. Los peces son sobrealimentados. Adicional, al ser sobrealimentados, pues los peces hacen sus necesidades y ellas quedan flotando, como vemos por acá. Ahí la vemos, queda flotando. Si el pez es sobrealimentado, la comida se queda flotando y se descompone en el agua. Y esto es lo que pasa, esto es lo que ocurre. Agua verde, la proliferación de las algas unicelulares. Lo que vamos a hacer en este estanque es hacer que las corrientes de agua lleven la sedimentación hacia la parte más profunda, donde ubicaremos el filtro EPF. Es un filtro que tiene luz ultravioleta, espumas y biobolas. Pondremos una bomba de 18.000 litros por hora que succionará en el fondo, ¿cierto? Eso también nos ayudará a arrastrar toda esta sedimentación. Y para facilitar también el traslado de toda esta sedimentación, ubicaremos estas bombas de 4.000 litros por hora. Son bombas marca Resum, de bajo consumo de energía. Colocaremos una bomba en esta posición y luego colocaremos otra bomba para que nos ayude a enviar toda esa sedimentación hacia el fondo desde este lado. De esta manera estamos enviando hacia la parte profunda del estanque todos los excrementos que producen los peces. Entonces los llevaremos por esta zona, por acá, y al final serán absorbidos por el nuevo filtro que instalaremos. Aquí el EPF junto con la bomba PG de 18.000 litros por hora. Adicional, para reforzar el tema de la eliminación del agua verde, implementaremos una luz ultravioleta de 55 watts. Es bastante interesante todo el ejercicio que haremos, les mostraremos los resultados. Recordemos que es muy importante todo el tema de las bacterias, y es el foswar. Una vez retiremos la sedimentación que se encuentra entre las piedras, vamos a instalar los equipos, de manera que toda esta sedimentación no sature desde un principio el filtro EPF. Bueno, son las 11 de la noche, hace bastante frío, ya hemos sacado el agua del estanque. Aquí vemos claramente cómo vamos a solucionar el tema de la sedimentación, creando corredores por donde la enviaremos hacia la parte más profunda del estanque. Miren cómo funciona, es muy simple. Estos son los resultados luego de instalar los equipos y permitir que toda la sedimentación sea arrastrada hacia la parte más profunda a través de las corrientes internas que les hemos mostrado. Tendrás los mismos resultados si lo haces también en tu acuario. Este estanque se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar, en las alturas de Chía, Cundinamarca. Estamos hablando de Colombia. Un clima frío en el cual los peces koi se adaptan bastante bien. Sobre la alimentación de peces ornamentales en estanque, recordemos que debemos evitar
el uso del alimento en hojuelas. Esto porque este se deshace fácilmente en el agua antes de ser consumido. Luego se descompone y allí es donde empieza a contaminar el agua. Si ustedes tienen problemas de agua verde en su estanque o acuario, creen las corrientes internas con el objetivo de sacar la sedimentación hacia los filtros. Ya luego las bacterias nitrificantes se encargarán de hacer el resto. Gracias por ver este video. Recuerda darnos un like si te ha gustado. Escríbenos o visita coisland.com para consultar más información. Recuerda darle manito arriba y darle clic a la campanita si quieres recibir nuestras notificaciones. Chao.